se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Pero siempre el Señor nos bendice con la oportunidad de presentar su palabra. Y el tema que vamos a estar tratando esta noche es el tema de la Navidad, de cual se dice tanto y se habla tanto dentro del pueblo de Dios. Unos que hay que guardarlo, otros que no, pero no vamos a hablar de lo que dice la gente, sino que vamos a ir a lo que es la Biblia y los testimonios. Como siempre, ese es nuestro fundamento y sobre ello es que tenemos que estar establecidos. Los deseos humanos, las pasiones humanas, quedan en un segundo plano ante lo que es la palabra de Dios. Y antes de seguir el desarrollo del tema, vamos a tener palabra de oración para que sea el Padre Eterno, el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad, que nos guíe en esta noche. Los que puedan me acompañan, por favor. Padre de amor y de misericordia, en esta hora, Señor, que vamos a tocar el tema sobre esta tradición de la Navidad, pedimos que tú nos hables de una manera clara, de una manera sencilla, que todos podamos entender, libre de confusión, cuál es tu santa y divina voluntad con este tema. De manera que nuestros corazones queden impresionados y que si para ti este asunto es abominación, o si este asunto es agradable a ti, que tú nos lo muestres a través de tu palabra. Y que toda posición personal, idea personal, quede supeditada a lo que está en la palabra. Que las opiniones humanas sean desechadas. Agradecemos la oportunidad que nos das. Y te pedimos, Señor, porque en estos tiempos finales es importante nosotros, aquellos que queremos saber cuál es la verdad, Señor, que pidamos sabiduría al cielo, y tú has dicho que tú vas a dar sabiduría. Por ese motivo estamos reunidos esta noche, para que tú nos aclares y de una vez y de forma determinada, Señor, libre de especulaciones, libre de manipulaciones en los temas. Así que también vamos a abrir la pregunta, porque estos temas hay que compartirlos a profundidad y queremos, Padre Celestial, que tú nos guíes. Nos encomendamos a ti en esta hora, es en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Apreciados hermanos, hay un detalle muy importante que tengo que esbozar primero que nada, antes de entrar en el tema de lleno de la Navidad, para nosotros poder entender la magnitud de lo que significa e implica el tema de la apostasía. Vamos a definir lo que es la apostasía y vamos a ver las circunstancias en las que los seres humanos pueden apostatar.
Y al tener este fundamento, rapidito vamos a comenzar con el tema. Primero que nada, ¿qué es apostasía? Apostasía, querido hermano, es renegar o abandonar la verdad. Es una verdad que tenemos, pero que ahora yo la he hecho a un lado. Eso es renegarla o rechazarla o abandonar la verdad por otra creencia o una tradición. Eso es apostasía. También es ir en contra de la voluntad de Dios. Aparte de renegar o abandonar la verdad, apostasía es ir en contra de la voluntad de Dios o violar sus mandamientos. La persona se encuentra en apostasía. Y hay otro detalle importante que define la apostasía. Y apostasía es el efecto de aceptar la mezcla de la verdad mezclada con la mentira. Eso es apostasía. Número 1, renegar o abandonar la verdad. Número 2, ir en contra de la voluntad de Dios. Y número 3, el efecto de aceptar la mezcla de la verdad con la mentira es apostasía. Así que habiendo dicho esto, vamos a otra cita fundamental, que es 2 Corintios 2 del 1 al 3, que dice que no se engañe nadie en ninguna manera, una cita que ya conocemos, porque no vendrá, ¿quién? Jesús, sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que antes de que venga Jesús, en el pueblo remanente va a haber una apostasía tremenda. Y sabemos que es apostasía omega. Vamos a establecer este fundamento. Otro de los fundamentos que vamos a establecer es que, querido hermano, vamos a hablar de cómo fue que apostató Adán y Eva. Pero antes de eso, quiero leer una cita del Conflicto de los Siglos, capítulo 26. El capítulo se titula Los Estados Unidos en la profecía. Y dice allí, en el capítulo 26, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda de gobierno civil. Fíjense que está aquí hablando de la apostasía de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva son las iglesias de los judíos y posteriormente la iglesia de que los apóstoles levantaron, pero cuando fueron muriendo los apóstoles fue introducida, el enemigo se fue introduciendo y llegó a desarrollarse, según aquí, Conflicto de los Siglos, página 26, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Así que la apostasía, la iglesia judía, requirió ayuda del gobierno civil. ¿Para qué? Para enjuiciar y perseguir a los cristianos y al mismo Jesús, que en el gobierno civil era el gobierno romano en aquel momento, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado. A medida que los apóstoles fueron muriendo, ya se fue mezclando, ¿verdad? Y se conformó lo que es el hombre de pecado, el papado. Y dice ahí, San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. Pero miren cómo termina la cita. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. ¿La apostasía de qué iglesia? De la iglesia del tiempo del fin, porque la imagen de la bestia no es otra cosa que la aplicación de la ley dominical en Estados Unidos y el movimiento apóstata de las iglesias protestantes que se alinean con el papado. Esa es la imagen de la bestia. Así que la apostasía dentro del pueblo de Dios
y está hablando del pueblo de Dios porque las otras iglesias están apostatando desde siempre, es aquellos que tenían la verdad. Cuando la apostasía en el pueblo de Dios sea una realidad, la ley dominical va a ser una realidad en Estados Unidos. Eso es lo que dice el conflicto de los siglos en el capítulo 26, los Estados Unidos en la profecía. Y es importante que nosotros tengamos este fundamento claro, y fundamentos inamovibles de nuestra fe, de la profecía que está a punto de cumplirse. Así que vamos a ir a definir también que la apostasía, querido hermano, puede ser voluntaria o en ignorancia. Nosotros podemos apostatar voluntariamente o en ignorancia, a sabiendas o bajo engaño, como quieras apostasía. Vamos a ver el ejemplo de la apostasía en Génesis 2:16. Dice, y mandó Jehová Dios prediciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Palabra de Dios fiel y verdadera. Eso es lo que dice Dios en Génesis 2:16 y 17. En Génesis 3:1 nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y en Génesis 3:2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Y Eva le contestó bien, pero vamos a ver qué es lo que sucede inmediatamente. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, si no sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En Génesis 3, 4 y 5, habló Satanás a través de la serpiente. En el verso 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eso es una mentira. Pero siguió la serpiente hablando y dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso, Génesis 3:5, es una verdad mezclada con una mentira del verso 4. Y lo que ocurrió inmediatamente después de eso es que, querido hermano, Eva probó del fruto. Aceptando la mezcla de la verdad con la mentira, fue un engaño. Pero Eva sabía cuál era la orden de Dios. Eva tenía conocimiento. Primero, que no se acercara al árbol. Segundo, que no podían comer de él. Y tercero, que cuando le contestó a la serpiente fue astuta y la engañó. Eva tenía conocimiento, pero también fue engañada. Fue desobediente y fue engañada. Así que la apostasía de Eva fue una en conocimiento y bajo engaño. Pero ¿qué ocurrió con Adán, querido hermano? Adán apostató libre y voluntariamente. Eva no lo engañó. Él sabía que era prohibido ese fruto. Voluntariamente él lo hizo por amor a ella. Así que ambos apostataron de una manera diferente. Uno en conocimiento y voluntariamente y el otro en conocimiento y bajo engaño. Ambos fueron echados fuera del huerto. Ambos padecieron las consecuencias del pecado. Así que ya habiendo dicho esto en relación a lo que es la apostasía y cómo podemos apostatar, porque no vamos a estar exentos, querido hermano, yo no sabía esto, perdóname.
ya vemos el ejemplo. Eva no pudo haber dicho, es que la serpiente me engañó. Pues si te engañó, pues caíste en desobediencia, vas para afuera del huerto. Y las consecuencias del pecado las tienes. ¿Ves? Entonces, para nosotros no es la excepción, es lo mismo. Así que lo que está escrito en la palabra de Dios, en Romanos 15, 4 y 6 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación en las escrituras tengamos esperanza y que aprendamos de esto, querido hermano. Entonces, hay una pregunta. ¿Hay apostasía? ¿Hubo apostasía en el pueblo de Dios en el pasado? Sí hubo apostasía en el pueblo de Dios en el pasado. A mitad de la historia de la cristiandad, ¿hubo apostasía en el pueblo de Dios? Sí hubo apostasía. Y en el futuro, en este momento, en este presente, ¿hay apostasía? Eso es lo que vamos a contestar. Muchos saben que sí. Hay otros que tienen dudas. Y en relación al tema de la Navidad, vamos a explorarlo profundamente, querido hermano. Entonces, ¿cómo sabemos si hubo apostasía en el pueblo de Dios en el pasado? Pues vamos a ver, en Josué 24:2 nos dice, entonces Josué dijo a todo el pueblo, así habla el Señor, el Dios de Israel, sus antepasados, Terac, padre de Abraham y de Nahor, vivían desde tiempos antiguos desde el otro lado del río y servían a otros dioses. O sea que el padre de Abraham y sus hermanos tallaban esculturas, dioses paganos, servían a otros dioses. Había apostasía. Más adelante en la historia, en los días de Ezequiel, en Ezequiel 8, del 1 al 10, nos habla de las abominaciones y que Dios levantó a Ezequiel para denunciar este pecado. Las abominaciones en el templo de Jerusalén. Más adelante en la historia de la cristiandad. Dentro del pueblo de Dios, en Ezequiel 8, del 1 al 10, habla de la apostasía tremenda y las abominaciones que se hacían dentro del templo de Jehová. Entonces, quiero leer un poquito aquí, queridos hermanos, porque es bien importante detallar el hecho de que voy a ir al capítulo 8, verso 6 en adelante. Y díjome entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones en la casa de Israel? Hace aquí para alejarme de mi santuario, mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y llevóme a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero, y díjome, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Cavé, y he aquí una puerta, y díjome, entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen. Entré pues, y he aquí imágenes de todas clases, serpientes y de animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano. Del sahumerio subía una espesura niebla. Queridos hermanos, en el verso 14 nos dice, y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que estaba en el aquilón, y aquí mujeres estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Tremenda pregunta. ¿Quién es Tamuz? Es el hijo de Nimrod y de Semiramis. Nimrod, bisnieto de Noé. Y ese era el hijo de Nimrod y Semiramis. Y eran del imperio babilónico. Nimrod fue llamado el dios Sol en la religión babilónica, Semiramis, la diosa Luna, y su hijo, el hijo del dios Sol. Se conforma en lo que fue en el imperio babilónico como la Trinidad
babilónica. Entonces, en el verso 15 dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y aún verás abominaciones mayores. Y metióme en el atrio adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros al oriente, encorvándose al nacimiento del sol. Los líderes del templo de Jehová estaban adorando al sol y también estaban adorando a su hijo Tamuz. Dentro del pueblo de Dios, esto no es nuevo. Jesús no había nacido, hermano. Y ya se adoraba en el pueblo de Dios desde el imperio babilónico al dios Sol y a la diosa Luna y a su hijo Tamuz. Vamos a continuar después de haber dado este fundamento. Ahora, es importante que estas abominaciones, fíjense cómo el Señor llama abominaciones a esto que estaban haciendo los líderes. Dios es un Dios eterno. Lo que es abominación para Jehová en el pasado es abominación hoy también. Así que en Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito, Misterio Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Todo lo que es abominación viene de Babilonia. Babilonia fue el primer imperio en el mundo. Si recordamos la estatua de Nabucodonosor, la cabeza de oro, el pecho de plata, las faldas en bronce, los pies en metal. Queridos hermanos, el imperio babilónico era la cabeza. Medo-Persia fue el otro reino que sucedió a Babilonia, que conquistó a Babilonia. Y yo quiero decirles algo para que ustedes puedan entender que cuando los medos y los persas conquistaron a Babilonia, se apropiaron y asumieron toda la cultura de Babilonia y la absorbieron en su reino. Lo único que hicieron fue que le cambiaron los nombres a los dioses paganos y le pusieron otros nombres, pero eran el mismo paganismo bajo otro imperio. La misma práctica abominable a Jehová. Luego vino los griegos vinieron y adoptaron. También cuando conquistaron a Medo-Persia, absorbieron toda la cultura y las prácticas. Luego cuando vino el imperio romano que conquistó a Grecia, pues también hizo lo propio. Y nosotros sabemos que los romanos eran paganos. Pero ¿qué otro reino fue el que sucedió al imperio romano? Fue la Roma papal. Y cuando la Roma papal dominó Europa, querido hermano, hubo una mezcla del cristianismo con el paganismo. Y el 25 de diciembre se celebraba desde el imperio babilónico. Y Jesús no había nacido. Una fecha que se conmemoraba el nacimiento del hijo del dios Sol Tamuz desde el 25 de diciembre, desde el tiempo babilónico. Pero eso se celebraba, pero cuando llegó la Iglesia Católica Romana a dominar a través del papado, se revistió de cristianismo todo el paganismo, la inmortalidad del alma, que es una creencia babilónica, la Iglesia Católica lo absorbe,
Cuando mueren van al cielo, y cuando, si va para el infierno, pues fue para el infierno, pero están vivos, la inmortalidad del alma. Eso se revistió de cristianismo y se lo enseñaron al mundo. Ahora, también, el 25 de diciembre, cambiaron. En vez de decir que nació el Hijo del Dios Sol, lo revistieron de cristianismo y dijeron que fue que nació el Hijo del Dios. Jesús nació el 25 de diciembre. Y nosotros, por la tradición, por los siglos, se nos enseñó bajo la colonización y todo este nuevo mundo, se absorbió todo lo de Europa a través del catolicismo, y hoy creemos que es así. Y queridos hermanos, esto es una treta y un engaño de Satanás para revestir de santidad una enseñanza pagana y abominable delante de Dios del cielo, al cual nosotros le servimos. Vamos a continuar. Todos los dioses antiguos fueron solamente procedencia de un dios, el dios Sol. Eso es en la cultura babilónica. Según la creencia de los babilónicos, los asirios, Nimrod, el bisnieto de Noé, había muerto en su plena juventud, dejando a su reina Semiramis. Y al morir Nimrod, su espíritu voló al sol, del cual tomó posesión. Y se llamó el Señor del Cielo, o Dios Sol, a Nimrod, siendo venerado en domingo el día del sol. Así que fíjense que como el domingo entra también dentro del mundo babilónico, porque ellos adoraban al Dios Sol. Todo viene de Babilonia. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer con esta información? El día del nacimiento del sol invicto, así como el nacimiento del dios solar origen iranio Mitra, la creencia de que en ese día nació Cristo es uno más de los elementos del culto al dios sol que inundaron al cristianismo cuando se mezcló la verdad, el cristianismo, con el paganismo. Todo esto viene mezclado, querido hermano. Nosotros ahora vamos a entrar a ver el origen del 25 de diciembre. Vamos a hablar del árbol de Navidad y cuándo nació Jesús. El 25 de diciembre ciertamente es imposible que Jesús naciera a finales de diciembre. Según Lucas 2:8, los pastores estaban pernoctando a raso, algo que no se hace en la época de invierno en ese lugar, en esa latitud donde estaba Belén, donde nació Jesús. Además, otro aspecto en Lucas 2:1, querido hermano, es que las autoridades romanas, nunca habrían ordenado realizar un censo en esa estación del año, porque todo el mundo tenía que viajar a su ciudad natal para hacer el empadronamiento. Por eso Jesús y María, José y María estaban allí, porque había una orden de censo. Y los romanos, dadas las circunstancias, porque sí, ¿saben qué, hermano? La latitud de donde está Belén es la misma latitud donde está Chicago, en Estados Unidos. Allí neva y hace frío. Entonces, el Imperio Romano no iba a mandar a hacer un censo en esos días. También, como en Lucas 2:8 habla, los pastores estaban pernoctando con las ovejas y las cabras en el campo. Cosa que no se hace porque en invierno los animales están en sus establos durante ese tiempo con alimento, porque no pueden estar afuera. Pero ante todo, la fecha del 25 de diciembre ya existía como una festividad natalicia
antes de que Jesús naciera. Y este detalle es bien importante que nosotros lo mantengamos claro. La creencia de los babilónicos y los asirios, según Nimrod, había muerto a temprana edad, y ellos creían en la inmortalidad del alma. ¿Saben? Esta es la misma enseñanza que mezcló Satanás con la verdad, con la mentira, para engañar a Eva. No morirás, le dijo Satanás. La inmortalidad del alma fue introducida al mundo a través del mismo Satanás. Ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es apostasía. Entonces, el Tamuz, el hijo del dios Sol, nació el 25 de diciembre y esta celebración se continuaba de generación en generación, de imperio tras imperio, y al llegar el imperio romano, la Iglesia Católica, ¿verdad?, Roma papal, pues lo revistió de cristianismo. Tamuz no fue solo adorado por los paganos bajo diferentes nombres, sino también por el pueblo de Dios, como lo vimos en Ezequiel 8, 14 al 18. El pueblo de Dios adoraba a Tamuz. Para los primeros habitantes del mundo, después del diluvio, Nimrod, el primer rey de Babel, su reina Semiramis y el nacimiento de su hijo Tamuz, constituyeron la primera Trinidad pagana. Eso está en los libros de historia y se puede confirmar con la Biblia. Pero cuando Roma le inventó el cumpleaños al Hijo de Dios, a Jesús, querido hermano, cuando la Roma pagana se convirtió a Roma semicristiana, las costumbres del paganismo empezaron a penetrar de un modo imperceptible a la Iglesia de Cristo. Después, por medio de la conversión del emperador Constantino a mediados del siglo IV, la obra de corrupción progresó rápidamente dentro de la Iglesia, que una vez era pura. Doctrina, ceremonias, supersticiones, fiestas paganas se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. La aveniencia entre el cristianismo y el paganismo dio como resultado el hombre de pecado, el papado, oponiéndose a Dios y exaltándose a sí mismo como Dios. Eso es parte de la historia. La Iglesia romana en un principio celebró el natalicio de Jesús el 6 de enero para la fiesta de la Epifanía, otra de las fiestas inventadas por el romanismo. En el año 274 después de Cristo, el emperador Aureliano encontró que era conveniente tomar el día que se celebraba en honor al dios Sol o Mitra para celebrar el cumpleaños de Cristo. Así fue que el 25 de diciembre ya no sería más el cumpleaños del dios Sol, invicto, sino el cumpleaños del Hijo de Dios, Jesús. En el año 326 es cuando aparece por primera vez en el calendario pagano romano el 25 de diciembre como el día de la observancia, e indicando que era la fecha en que había nacido Jesús. Eso es lo que ha acontecido. Pero ahora vamos a entrar sobre la fiesta de la Navidad. ¿Qué es lo que habla la hermana White sobre la Navidad? Importante saberlo. En Review and Herald, 9 de diciembre de 1844. Review and Herald, 9 de diciembre del 1844. Algunas de estas citas están en el libro Servicio Cristiano y otros libros, pero quiero decirle algo importante, querido hermano. Esta cita que voy a mencionar aparece en algunos libros incompleta, a propósito, para ocultar la otra parte del texto, que de esas no hablan en las iglesias.
pero aquí la vamos a resaltar. Dice, y yo quiero que ustedes sopesen el diálogo, a ver si la sierva del Señor está hablando a favor de la celebración de la Navidad o en contra. Dice así, Review and Herald, 9 de diciembre de 1844. La fiesta de Navidad. Ya llega la Navidad. Es la nota que resuena por el mundo, del este a oeste y de norte a sur, para los jóvenes, para los de edad madura y aún para los ancianos es una ocasión de regocijo general. Si leo hasta ahí, ella está hablando de la fiesta de Navidad, cómo la considera todo el mundo. Ella no está hablando del pueblo de Dios, cómo la considera todo el mundo. Eso es lo que ella está hablando ahí. Pero vamos a continuar la cita. La voy a leer ahora corrido. Ya llega la Navidad, es la nota que resuena por el mundo, del este a oeste y de norte a sur, para los jóvenes, para los de edad madura y aún para los ancianos es una ocasión de regocijo general. Pero, ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Esa pregunta, de parte de ella, es muy importante que veamos, pero ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Voy a hacer una nota aquí, querido hermano, porque dice, esta cita fue publicada incompleta. Hasta ahí fue que la publicaron. Fue publicada incompleta por los fideicomisarios, tenedores de los escritos de la hermana White. Se omitió una parte muy importante que mostraremos a continuación. La cita continúa diciendo, con relación a la Navidad, dice, ese día ha existido por siglos y aceptado por el mundo incrédulo y por el mundo religioso cristiano en general, como el día que Cristo nació. Cuando el mundo en general celebra este día, ellos no muestran honor a Cristo. Ellos rehúsan reconocerlo como su Salvador para honrarle en obediencia. Ellos muestran preferencia por el día, pero ninguna reverencia por Cristo Jesús. Esa nota que acabo de leer ahora es la parte que le omiten al pueblo de Dios en las iglesias y no están en los libros del Espíritu de Profecía. Esto que ella acaba de decir ahí es en contra de la celebración de la Navidad. Y voy a seguir con las citas, querido hermano. Voy a leerla nuevamente. Ese día ha existido por siglos y aceptado por el mundo incrédulo y por el mundo religioso cristiano en general, como el día en que Cristo nació. Cuando el mundo en general celebra este día, ellos no muestran honor a Cristo. Ellos rehúsan reconocerlo como su Salvador para honrarle en obediencia. Ellos muestran preferencia por el día, pero ninguna reverencia por Jesús. Review and Herald, 9 de diciembre de 1844. ¿Qué dice la hermana White sobre la Navidad? En esa misma página, Review and Herald, 9 de diciembre del 1844, dice, se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo, dice la hermana White, y la observancia de este día se ha hecho costumbre popular, una tradición popular, la celebración de este día. Eso es lo que dice ella. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con relación a las tradiciones y costumbres populares? Yo voy a leer aquí un poquito de la Biblia. Dice, en Mateo 15, 6 al 9 dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios con vuestra tradición, mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero la hermana White llama esto, se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesús. Y la observancia de este día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello.
La Biblia no señala la fecha exacta. Review and Herald, 9 de diciembre del 1844. Hasta ahora, la sierva del Señor ha sido bien clara, sin ambigüedad. Y saben, si los escritos son inspirados por Dios, no hay ambigüedad. Lo que hay es una poca vergüenza, metiendo la mano el enemigo de las almas para tratar de confundir al pueblo de Dios, para que acepte las tradiciones revestidas de cristianismo y caigamos bajo el engaño y la apostasía, querido hermano. Review and Herald, 9 de diciembre de 1844, dice ella: si el Señor hubiese considerado tal conocimiento del nacimiento de Cristo como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ellos por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo este asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Ella no está cuestionando a Dios, ella lo que está diciendo es que según lo que estamos viendo acá, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos, el día del nacimiento de Jesús. Review and Herald, 9 de diciembre 1844. Y ahora, querido hermano, escuche bien esto que vamos a hablar, porque esta cita es determinante con relación a este tema. En esa misma página, Review and Herald, 9 de diciembre 1844, dice: en su sabiduría, el Señor nos reveló el lugar donde había sepultado a Moisés. Le enterró, luego le resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría. Aquel contra quien se habían rebelado los israelitas mientras estaba en servicio activo contra Moisés. Aquel a quien provocaron el pueblo de Dios casi más allá de lo que podía soportar un ser humano. Fue casi adorado como Dios después de la muerte, después que la muerte lo separó del pueblo. Dios ocultó el lugar donde enterraron a Moisés para que el pueblo no lo idolatrara, para evitar la idolatría del pueblo de Dios. Eso es lo que dice el Señor. Pero ustedes preguntarán, ¿pero por qué Carlos habla del enterramiento de Moisés si estamos hablando de la Navidad? Pues bien, querido hermano, miren cómo sigue diciendo la cita. Por el mismo motivo que Dios ocultó el lugar donde enterró a Moisés, que fue evitar la idolatría, Dios ocultó el día preciso en que Cristo nació, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo, y el único que debía ser recibido, y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a Él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo de Dios infinito, y no la celebración de su cumpleaños o su día, querido hermano. ¿Por qué motivo el Señor ocultó el día que nació Jesús? Por el mismo motivo que le ocultó el enterramiento de Moisés, para evitar la idolatría. Es decir, que celebrar esta fiesta pagana, un día pagano, que Jesús no nació ese día. Nosotros nos conformamos en adoradores del paganismo, sea por engaño o porque voluntariamente lo aceptemos. No hay excusa, es apostasía, querido hermano. Si lo haces ignorantemente, estás apostatando. El Señor te ha llamado a la luz para que vengas a la luz, conozcas la verdad y la verdad te hará libre. Esto es determinante. Eso es determinante. En ninguna de las citas que he leído aquí habla que hay que celebrar ese día. Una cosa es el árbol de Navidad, otra cosa es el día de la Navidad, pero vamos a hablar del árbol también.
porque también aquí hay interpretaciones amañadas, traídas por los pelos, para hacerle creer al pueblo de Dios que eso es conforme a la voluntad de Dios. He escuchado miles de interpretaciones sobre este asunto y todo el mundo quiere justificar el paganismo dentro de la iglesia, torciendo la palabra, torciendo los escritos. Pero vamos a entrar rápidamente en este punto. A medida que voy desarrollando el tema, si vayan tomando nota si tienen alguna duda, porque vamos a discutirlo más adelante. El árbol de Navidad. Querido hermano, ¿se ha preguntado usted alguna vez, analízalo, qué tiene que ver el árbol de Navidad con el nacimiento de Jesús? Si eso está registrado en la Biblia, que había un arbolito allí que había que ponerle. ¿O por qué se usan arbolitos de pino? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿O por qué se colocan ornamentos en ellos? ¿Qué significado tiene estos adornos? Por supuesto, estimado hermano, nada tiene que ver con el nacimiento del amado Salvador, sino con el nacimiento del Mesías pagano, el niño Dios Tamuz, otro nombre con el cual se le conocía a los babilonios. A Tamuz era Baal Beret, que significa Señor del Pino. ¿Saben por qué? Porque ellos creían en la inmortalidad del alma. Y el pino representa el árbol que no muere, porque cuando se corta permanece verde por mucho tiempo y representa la inmortalidad. Por eso se usaba el árbol de pino para representar la inmortalidad y la protección del Dios inmortal a aquellos babilónicos. Y por tradición hemos recibido esto. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo, sino con el paganismo, querido hermano. Los adornos, estas hojas, el holly, la hoja de holly y el ivy, se usaron durante siglos para diferentes propósitos decorativos, especialmente en los festivales de invierno. Debido a que su fruto es en el invierno, llegó a ser para los paganos un símbolo de la inmortalidad. Mientras los demás árboles botaban sus hojas en el invierno, el holly y el ivy florecían. Y los paganos lo usaban como símbolo de la inmortalidad. El holly fue una planta admirada por los druidas, porque pensaban que sus hojas siempre verdes atestiguaban que el dios Sol nunca abandonaría, y por lo tanto eran hojas sagradas. Queridos hermanos, lo que son las guirnaldas, esto que se pone en las puertas de la Navidad, todo el origen de esto era para protección espiritual. Se adornaban las puertas de las casas con estas guirnaldas de estas flores de pino y todo esto del ivy, para espantar los espíritus malos y las brujas. De allí la costumbre de ponerlo en las ventanas y en las puertas, en la protección del dios Sol, representado por las hojas siempre verdes que representan la inmortalidad del alma. Los babilónicos practicaban eso. Pero ¿qué tiene que ver la guirnalda del árbol de Navidad con el nacimiento de Jesús? Nada, querido hermano. Busquen los escritos, busquen la Biblia. Nada. Eso es del paganismo directamente. Vamos a entrar ahora a dialogar un poquito sobre el árbol de Navidad. Y voy a leer una cita que usan los pastores y se llenan la boca y no dejan hablar a nadie mientras están hablando de esto en las iglesias, con una autoridad que la gente, para evitarse problemas, mejor ni le pregunta. Y así es que imponen la tradición pagana dentro de la iglesia de Dios.
Dios ha llamado a su pueblo a llamar al pecado por su nombre. En Review and Herald del 9 de diciembre de 1844, dice así. Y esta es la cita que se puede malinterpretar si no se utiliza en la justa perspectiva del diálogo y el propósito que Dios ha dado. Ahora escuchen. Agradaría mucho a Dios que en cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Le preguntaban a ellas. Y ella contesta lo siguiente. Saben, el principio del libre albedrío siempre ha estado presente en los hijos de Dios. Los hijos de Dios nunca van a forzar a nadie a ser obedientes, sino que es el libre albedrío que se va a ejercer. Escuchen la contestación de la hermana Juana a estas preguntas. Ella dice, podéis obrar como lo hace el mundo si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. En este aspecto, ella da la libertad a las personas, porque nadie puede empadronar a nadie ni decirle qué va a hacer. Solo ejercer la libertad en Cristo a través de la palabra. Ahora ella dice, elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado. Cuando ella dice árbol, ella no dice un árbol de pino. Eso es lo primero. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que sino que el pecado, aquí está lo importante, sino que el pecado estriba en el motivo que hace obrar en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. Ahora la pregunta es, antes de hacer la pregunta, voy a continuar la cita y después la hago. Dice, el árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga la ocasión, con tal de que sus ramas estén cargadas de frutos de oro, plata y vuestra beneficencia, y los ofrezcáis a Dios en regalo de Navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración. Ahora viene el punto, querido hermano. ¿Cuál es en la libertad del ser humano? Ustedes saben que cada ser humano, todos nosotros tenemos la debilidad y la maldad dentro de nuestro corazón. Y nuestras concupiscencias afloran. Ahora le pregunto, ¿puede usted jugar con el enemigo? ¿Cuál es el propósito por el cual se pone el árbol de Navidad? Se pone, querido hermano, para celebrar el nacimiento de Jesús. Primero que nada, Jesús no nació ese día. Segundo, lo que entraña pecado es el propósito por el cual se pone el árbol. Ahora yo quiero que me hablen con honestidad. ¿Cuál es el propósito por el cual se pone el árbol en las iglesias y en los hogares? ¿Cuál es el propósito? No es la celebración de la Navidad. No es la celebración del día del nacimiento de Jesús. No es por la tradición del mundo. Claro que sí. ¿Por qué no ponen un árbol en el mes de junio? ¿Por qué no lo ponen en marzo? ¿Por qué no lo ponen en septiembre y recogen unas ofrenditas? No es necesario poner un árbol para recoger la ofrenda. La realidad es, querido hermano, que lo ponen por la celebración de la tradición pagana que inunda el mundo con el espíritu de la Navidad. ¿Y saben qué? Christmas quiere decir misa de Cristo. Eso viene del catolicismo. Entonces, quiere decir que nosotros estamos celebrando la misa de Cristo, del catolicismo en nuestras iglesias. Eso es lo que vino de Babilonia para el mundo, que le dio beber al mundo. Y nosotros estamos bebiendo de ese vino por la tradición.
La hermana White lo que dice que el árbol no entraña pecado es el motivo por el cual se pone. ¿Cuál es el motivo? Si no es la celebración pagana. Para estar a tono con la... Los pastores lo que dicen es, vamos a aprovechar la época para llevar evangelio. Esa es una trampa tremenda. Hay un detalle más importante aquí, querido hermano, que quiero exaltar con ustedes. Lo que se ha escrito, querido hermano, para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por la paciencia y la consolación en las Escrituras tengamos esperanza y fe en lo que el Señor ha establecido. Nosotros imitamos a Babilonia sin saberlo, o lo sabemos. Como quiera, es apostasía. La Navidad se ha convertido en una fiesta comercial, sostenida en parte por las compañías y campañas publicitarias más grandes. En muchos lugares vemos un Papá Noel disfrazado. Los anuncios publicitarios nos mantienen engañados sobre el espíritu navideño. Los diarios que publican estos anuncios también publican editoriales que exaltan y elogian la festividad pagana y el espíritu que lo mueve. Ustedes sienten como algo especial en el ambiente. Ese espíritu no lo sopla Dios. Es un espíritu babilónico del enemigo y tiene envuelto a medio mundo. Los creyentes, escuchen bien, los creyentes están tan convencidos que muchos se ofenden al conocer la verdad sobre el origen pagano de la Navidad. Pero aún así el espíritu de la Navidad es revivido cada año, no para honrar a Cristo, sino para vender mercancías, como todos los engaños de Satanás, en los cuales desvía a los hombres del verdadero Dios hacia él mismo. Ese es el propósito de Satanás. Mucho antes de que Jesús naciera, querido hermano, el 25 de diciembre, el nacimiento del niño Tamuz se celebraba. Desde entonces los árboles de hoja perenne, las hojas que tardan en morir, como el árbol de pino y el ivy y el holly, están siendo utilizados representando la reencarnación de los muertos. Proviene de la antigua Babilonia y se ubican junto al pesebre del nacimiento del niño Dios Tamuz, representando la vida eterna al Dios Tamuz. ¿Saben? Cuando ponemos un arbolito y ponemos un bebé debajo del árbol, no es Jesús, porque Jesús no nació ese día. Lo que estamos celebrando es una tradición pagana vestida de cristianismo, que es una mentira. Y el que estamos adorando es a Tamuz y la inmortalidad del alma que representa el árbol de pino para esa generación. Usted podrá decir y ponerle excusa, no, pues que es el arbolito de pino, yo lo pongo porque me gusta y huele tan bonito que le da una frescura a la casa. Póngase de excusa. La realidad es que está participando de la tradición del mundo, voluntariamente o ignorantemente. Pero hoy usted tiene conocimiento y esta luz de la verdad hay que llevarla hacia adelante, querido hermano. Entonces, según iba avanzando, querido hermano, según iba avanzando la generación después de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y Roma pagana, la Roma papal, en cada imperio se le ponía un nombre diferente a Semiramis. A Semiramis se le llamaba Acera en otro reino, y así por el estilo en cada generación de cada imperio con que conquistaba a otro. En este último tiempo, la reina del cielo se llama, para los Babilonia, la Iglesia Católica, María. Es lo mismo. Eso es lo que ha evolucionado. Ahora, la Navidad se presenta como un ángel de luz
algo que es aparentemente bueno. Todos los años se derrochan millones y millones de dólares en compras, mientras la causa de Dios y de Cristo sufre por ello. Esto es parte del sistema económico de Babilonia. Nos hemos denominado naciones cristianas, pero sin saberlo estamos siguiendo realmente a la tal Babilonia, como lo predijo la Biblia. En Apocalipsis 18:4 nos advierte: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Eso se nos advierte a nosotros. En Deuteronomio 16:21, querido hermano. Deuteronomio, anótelo, 16:21 dice: no plantarás ninguna clase de árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios. No plantarás ninguna clase de árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios. ¿Cuántos árboles de Navidad vemos en los púlpitos adventistas? La palabra de Dios habla claramente. Deuteronomio 16:21. El Señor ha hablado. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Los mercaderes de Babilonia y su hechizo en Apocalipsis. Fíjense que Dios habla todo, querido hermano, para que estemos ilustrados. Pero tenemos que estudiar. Es el propósito de Dios evidenciar el plan global del enemigo a través de los mercaderes de Babilonia. Ellos quieren enriquecerse. Pero ¿sobre qué se van a enriquecer ellos? Se van a enriquecer basado en las doctrinas paganas, revestidas de cristiandad, con las cuales engañan al mundo en una trampa que solo los entendidos van a desenmascarar. Ellos quieren, a través de los hechizos de Babilonia, enriquecerse, porque son los mercaderes de Babilonia. De todas las falsas doctrinas paganas que están revestidas de cristianismo, hacen que todo el mundo camine bajo Babilonia y los mercaderes enriqueciéndose. Queridos hermanos, en Apocalipsis 18:15 dice así: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y miren lo que dice al final: y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. En otras palabras, los mercaderes de Babilonia se enriquecen de los hechizos y de las falsas doctrinas que a través de las promociones y las fiestas paganas que celebran cada año, son fiestas comerciales, es para generar ingresos grandes, astronómicos, a estas empresas de Babilonia, basado en las enseñanzas falsas. Así que, querido hermano, en Apocalipsis 18:23 dice, Apocalipsis 18:23, porque tus mercaderes, los mercaderes de Babilonia, eran los magnates de la tierra, los Walgreens del mundo, las CVS, los Walmart, los Sam's, los Costco, todas esas grandes empresas que en estas actividades se enriquecen, son de ellos. Son los mercaderes, los magnates de la tierra, que por las hechicerías de Babilonia fueron engañadas todas las naciones. Ellos se enriquecen. Querido hermano, en Nahum 3:4, libro Nahum 3:4 dice:
a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gala, porque esta ramera, esta iglesia se viste bien de hermosa gala. Maestra, dice allí, maestra de brujerías, que vende a las gentes con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ahí está hablando de espiritismo, de brujería, de lo que es Babilonia. Está engañando a todo el mundo con esto. En Nahum 3:5 dice: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu cara, y mostraré a las gentes tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Cuando los hijos de Dios despiertan del sueño a la verdad que es en Cristo Jesús, que somos libres en Cristo, el Señor va a mostrarle la desnudez y la vergüenza para denunciar el pecado de esta iglesia caída y de sus propósitos con el mundo. Y el Señor va a hacerla caer en vergüenza a través de sus hijos. Y va a mostrar todas las pocas vergüenzas, querido hermano, y los engaños y los hechizos que ha hecho con el mundo. Pero ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Estaremos dispuestos a abandonar toda tradición del mundo? ¿Estaremos dispuestos a hacer eso por Cristo? Querido hermano, dice la palabra de Dios en Romanos 6:16. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecer, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Las hechicerías y las apostasías de Babilonia se van a revestir de cristianismo y a todo el mundo le va a parecer bonito. Pero hoy hemos desnudado el propósito de Satanás a través de esto. Y esto es una introducción, querido hermano. Hay muchísimo más que profundizar y que estudiar sobre estos temas. Pero lo que hemos hablado esta noche deja claramente establecido que esto es una celebración pagana, que la celebración de la Navidad es una fiesta comercial para enriquecer a los mercaderes de Babilonia, que Jesús no nació el 25 de diciembre, que la sierva del Señor no habla nada de que se aprueba el día de la celebración, más bien ella dice que Jesús no nació ese día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, queridos hermanos, con nuestra vida, cuando el Señor está llamando hoy día a apartarse y a separarse del mundo y de sus tradiciones, a fundar nuestra creencia aún así dice Jehová, y no en las especulaciones que los hombres quieran hacer, ni a recibir presiones de hombres para someter nuestra voluntad a lo que ellos quieran? Dios te llama a ser luz en las tinieblas. Dios te llama a santidad en esta hora. Dios te llama a apartarte del mundo. Dios te llama, querido hermano, a estar sin mancha delante de su presencia. Porque el juicio de Dios está por concluir por los vivos. Estamos en el tiempo del sellamiento. Y los que han de ser sellados para continuar dando el fuerte pregón del tercer ángel, para iluminar con la tierra, con la gloria de Dios, no van a estar en paganismo. No van a estar practicando tradiciones del mundo revestidas de cristiandad. Dios ha hablado, querido hermano, y es importante que cada uno de nosotros pueda internalizar este mensaje. Porque le voy a decir algo, querido hermano. Los últimos temas que yo di en las iglesias,
que me cerraron las puertas aquí en Puerto Rico fue porque después que terminábamos de presentar este tema, este mismo tema, los ancianos de iglesia salían diciendo inmediatamente, ese árbol sale de aquí ahora mismo. Y como las personas quedaban convencidas de la palabra de Dios y los testimonios, se me cerraron las puertas en los púlpitos, querido hermano. Y eso es el efecto de llevar y exaltar a Cristo. Como decía nuestro hermano Hugo, usted exalte a Cristo, la verdad que Dios ha establecido, y el enemigo se va a irar inmediatamente y va a hacer todo lo posible para que el que está llevando la palabra de Dios sea oprimido, sea rechazado, sea vituperado, querido hermano. Pero le doy la gloria al Dios del cielo, porque Dios capacita y Dios abre puertas, y Dios está tocando miles de corazones hoy día a través de estos mensajes que nadie quiere hablar con profundidad. Muchos hermanos lo están predicando, y que el Señor los bendiga, porque hay que despertar a un pueblo. Yo no soy el único, pero necesitamos más hombres y mujeres que quieran exaltar a nuestro Salvador por encima de los engaños, para libertar a nuestro pueblo y a nuestros hermanos que están siendo engañados. Así que, querido hermano, antes de abrir las líneas, necesitaba, querido hermano, que las preguntas las hagamos, ¿verdad? Y para poder contestarlas, y si hay algún argumento, también lo recibimos. Quería exaltar una nota que para mí es una de las más importantes de este tema, y son los comentarios de la hermana White sobre el por qué el Señor no reveló el lugar donde había sepultado a Moisés, y le enterró, y luego le resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría del pueblo de Dios. ¿Saben? Dios cuidando a su pueblo para que no caiga en la idolatría. Dios ama y es misericordioso, querido hermano. Sin embargo, la sierva del Señor nos dice que por el mismo motivo Dios ocultó, por el mismo motivo para no caer en idolatría, Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo. El Señor no quería que el pueblo en este tiempo cayera en apostasía, ni en idolatría, violentando el segundo mandamiento. Por eso dije la cita: así pues has invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, por la tradición del mundo y de los hombres, mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Mateo 15, del 6 al 9. Es abominación a Jehová endechar a Tamuz. El árbol de Navidad no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo. Y el bebé que ponen simbólicamente en un pesebre no representa, es una mezcla de la verdad con mentira, y eso es apostasía. No representa a Jesús, porque Jesús no nació ese día. Representa a Tamuz, el hijo del Dios Sol. Y al hacer eso, nosotros en nuestros hogares o en las iglesias estamos diciendo, estamos adorando, exaltando la inmortalidad del alma, una creencia pagana dentro del pueblo de Dios, y celebrando el nacimiento del Tamuz, el 25 de diciembre. Esa es la verdad, que nació fue Él, no fue Cristo. Así que, en el nombre de Jesús, que podamos rechazar todo lo que venga del paganismo y de Babilonia, querido hermano, revestido de cristianismo. Así que pueden marcar asterisco 61 y que el Señor nos dirija en esta noche. Asterisco 61 para comentarios y preguntas. Y también quería hablar de la cita oculta, que no está en los libros y que sí está
en el Instituto White, en el original, allí está completa la cita, pero en los libros no la imprimieron. Escribió Ángel el 9 de diciembre de 1844. Ya llega la Navidad, es la nota que resuena por el mundo, del este a oeste y de norte a sur, para los jóvenes, para los de edad madura, y aún para los ancianos es una ocasión de regocijo general. Pero ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Hasta ahí está la cita en los libros. La parte oculta es la siguiente. Ese día ha existido por siglos y aceptado por el mundo incrédulo y por el mundo religioso cristiano en general. Pero ella no habla del pueblo de Dios. Como el día en que Cristo nació, cuando el mundo en general celebra este día, ellos no muestran honor a Cristo. La tradición del mundo no es para honrar a Cristo. Y más adelante ella muestra que Jesús no nació ese día y que Dios lo ocultó con el más sabio de los propósitos. Y el más sabio de los propósitos era que no cayéramos en idolatría. Esa es la gran verdad sobre el tema de la Navidad, querido hermano. ¿Qué vamos a hacer nosotros? La bola está en la cancha del pueblo de Dios, en cada conciencia del ser humano, para tomar decisiones, en su libre albedrío. Usted queda en libertad, pero usted cuando tiene conocimiento y violenta lo que el Señor ha establecido, cae en apostasía. Así que seamos obedientes. Si en verdad queremos ganar el cielo, no perdamos ninguna oportunidad de poder agradar a nuestro Padre Celestial y que podamos ser bendecidos con el poder del Espíritu Santo. ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario, querido hermano? ¿Tenemos a alguien? Hello. Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla? Es Mercedes, Carlos. ¿Qué tal, Mercedes? Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Podríamos saber en qué mes nació Juan el Bautista? Bueno. Juan el Bautista. Hermana, ese detalle lo estaba chequeando ahorita en la Biblia. Si algún hermano nos puede dar un poquito de luz, lo tenía anotado en un papel, aquí lo tengo traspapelado. Pero resulta, haciendo referencia a ello, en la Biblia nos habla que cuando María fue a visitar a Elizabeth, tenía 6 meses de gestación. O sea que Juan el Bautista es 6 meses mayor en edad que Jesús. Ahora, Juan el Bautista debió haber nacido para el mes de diciembre, por ahí, por el mes de diciembre. Porque estos cálculos se llevan, hermano, y si hay algún hermano en la línea que nos pueda ilustrar en la participación esta noche. El esposo de Elizabeth era sumo sacerdote en el templo y pertenecía a la clase de Abías. Las clases de sacerdotes se rotaban en el servicio en el santuario. Y estoy hablando esto para tratar, si algún hermano ha escuchado, para refrescar, nos pueda colaborar. Entonces, la clase de Abías entraba en sesión en cierta época del año que desconozco en este momento, pero que sí se puede saber aproximadamente la fecha en que nació Jesús. Y los datos que hasta ahora se pueden revelar es que fue a mediados de septiembre a finales de septiembre. Pero no hay nada relacionado a eso. Y a mí, después de haber leído la cita,
que Jesús ocultó el día de nacimiento de Jesús para evitar la idolatría, yo no quiero ni saber el día en que nació. Yo lo que quiero saber es que Él viene con poder y gloria y viene a buscar a un pueblo fiel que va a batallar contra las huestes satánicas. Bueno, yo te lo estoy diciendo, que si podemos saber cuándo nació Jesús, o sea, porque yo sé que sí la fecha de Juan el Bautista, sí se puede saber. Y hace tiempo un libro leí como que si fue en abril, y Juan el Bautista nació en abril, Jesús nació como septiembre, octubre, Sí. que nació pues. Pero yo sé que no es importante, pero para que los Sí. hermanos se den de que no fue en Navidad. Pero la fecha de nacimiento de Juan el Bautista sí se puede saber. Sí, es así, hermana, y la fecha aproximada es como septiembre a principios de octubre del nacimiento de Jesús, pero el día específico eso no está tampoco claro. Así que no es importante para evitar lo que el ser humano en su naturaleza pecaminosa caería en idolatría, y como lo está haciendo todo el mundo, que está celebrando esta fiesta pagana revestida de cristianismo, está envuelto en toda esta conspiración que representa el mercadeo de la Navidad de los mercaderes de Babilonia, para enriquecer a los mercaderes que son de Babilonia, los mercaderes de ellos, con las tradiciones. Mire, ¿cuáles son las tradiciones y las fiestas que se celebran? Halloween, mercaderes de Babilonia, porque se enriquecen y están en lo suyo, porque los babilónicos son espiritistas y toda esa cosa. La fiesta de madres, de padres, de Easter, todo eso es paganismo. ¿Y quiénes son los que se enriquecen? Ellos, los mercaderes de Babilonia, el comercio. Porque todas son doctrinas paganas promovidas por la iglesia, que estas empresas multinacionales son los que se encargan de promocionar y llevar a la gente a un estado de manipulación, porque lo que son las campañas publicitarias es la manipulación emocional de las gentes. Si ahora sale alguien con una nueva marca deportiva, todo el mundo quiere usar la marca deportiva porque le vendieron a través de los medios de comunicación y las promociones un estilo de vida, una forma de vivir, una forma de verse, una moda. Entonces todo el mundo responde a eso. Entonces, básicamente así es que se maneja este asunto de la falsa doctrina y de las promociones y los mercaderes de Babilonia. Bajo ninguna circunstancia de lo que hemos leído acá, y hemos usado las citas que usan para justificar el árbol de Navidad. Recuerden que lo que entraña pecado es el motivo por el cual se pone. Ahora digo yo que ahora hay que poner un árbol para poner adorno, para poner donativos para la iglesia. Siempre hay que poner un árbol. No. Leímos que no pongamos un árbol. Querido hermano, es que el Señor habla. Deuteronomio 16:21. No plantarás ninguna clase de árbol para hacer acerca del altar de Jehová tu Dios. Es que yo no sé qué es para cera, yo sé que es un árbol bonito de pino y me gusta cómo se ve. Pues, pero sabemos, según comenzamos el estudio de esta noche, que si ignoras la verdad y practicas la apostasía, estás apostatando. Si lo voluntariamente lo haces, también estás apostatando. Lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es, si lo sabemos, apartarnos del pecado, apartarnos de la apariencia de pecado, siquiera, y exaltar a aquel que murió en la cruz por nosotros, disipando las tinieblas para que otras personas puedan caminar en rectitud por la senda estrecha. Ahora yo les pregunto, celebrar la Navidad, si fuera a celebrar la Navidad, ¿dónde ubicaríamos la celebración de la Navidad? ¿Por el camino ancho o por el camino estrecho?
Lógicamente, celebrar la Navidad es por el camino ancho. El mundo está montado ahí. El camino estrecho saca fuera todas las impurezas, todas las cosas de este mundo las saca. Eso no es importante para el cielo. Es importante para nosotros no estar en eso para poder ganar el cielo. Esa es la gran realidad. Tenemos a alguien más, hermana Mercedes, gracias por la aportación. ¿Tenemos a alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno. Hermano Carlos, yo tengo una pregunta. Eso quiere decir que en el tiempo de Elena G. de White, si ella dijo eso de los árboles, era para las personas que eran débiles, por eso ellos ponían un árbol porque no les gustaba dar ofrendas. Bueno, puede interpretarse así, hermana, pero la realidad es la siguiente. Si nosotros tomamos las palabras en el principio de la libertad de movimiento y de expresión, porque la hermana White aconseja, ella dice, poner un árbol no entraña pecado. Podéis obrar como lo hace el mundo si estáis dispuestos a ello. Fíjense lo que ella dice, podéis obrar como el mundo lo hace si estáis dispuestos a eso, en su libertad, o actuar en forma tan diferente como sea posible a la que sigue el mundo. Elegir un árbol, en síntesis, no entraña pecado, sino que el pecado estriba en el motivo por el cual se pone. Pero usted pone el árbol, querido hermano, y entonces empiezan los adornitos. Ya no es el árbol, ya empieza el Christmas Spirit. Christmas, después ponen allí Christmas, bien grande, misa de Cristo, como si fuéramos católicos. De una cosa llegan a la otra, y ya no es en la iglesia, ya es en el hogar, ya están celebrando, ya están metidos en el Christmas Spirit, en los moles, haciendo las compras, como si estuviéramos participando del mundo, y ya dejó de ser el propósito de ponerle un adorno, sino que ya estamos inmersos dentro de la práctica pagana por la trampa del enemigo. Ustedes ven, o sea, la concupiscencia humana es hacia el pecado, hacia la maldad. Entonces, si usted se va a poner de frente, porque los fundamentos que hemos expresado son contundentes en relación a que esa parte, ustedes piensan que a través del espíritu de profecía el Señor se equivoca. No. Por un lado el Señor te va a decir que Jesús no nació el 25 y que celebrar el día de la Navidad es idolatría. Entonces, por otro lado te va a decir, pon un árbol. Lo que entraña pecado es el motivo por el cual se pone. ¿Y cuál es el motivo por el cual lo pone? La celebración pagana de la Navidad. Y ahí se envuelven completamente los villancicos, que Jesús nació el 25, empiezan a cantarlo dentro de la iglesia, cuando Jesús no nació ese día. Se envuelven más allá, eso es lo que entraña el pecado, en practicar la tradición del mundo dentro del pueblo de Dios. Lo que la hermana Juan se refiere, que podéis poner un árbol fragante, eso no entraña pecado, es el motivo. Pero entonces, ¿qué pasa? Dejando eso a la concupiscencia y a la debilidad humana, todo el mundo cae redondito en la tradición pagana. Y ese ha sido el problema que está avanzando. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos quiere comentar algo? El hermano Pedro Cartagena, que usted estaba en Deuteronomio 16:21. Entonces, yo tengo una Biblia aquí que es hebrea, griega y aramea. Entonces dice aquí, no planten ningún árbol para honrar a un ídolo, ni lo pongan junto al altar del Señor su Dios. Y el 22 dice otra cosa ahí, que no levanten piedras de culto pagano, pues esto le repugna al Señor su Dios. Y si esa frase del 22
lo dice después del 21. Quiere decir que el 21 y el 22 ya está todo incluido ahí. Entonces dice que eso el Señor lo repugna. Y si el Señor lo repugna, sí, ya está. Esa abominación a Jehová. Uh-huh. Y es lo mismo que estamos hablando, lo que fue en el pasado será en el futuro. La misma apostasía, tanto de los tiempos de Abraham, tanto de los tiempos de Ezequiel y tanto ahora. Es la apostasía que se está viviendo y que nosotros debemos estar apartados de ella. Hermano, interesante la cita que nos muestra para ilustrar a los hermanos lo que es la voluntad de Dios. Y saben, el Señor quiere y yo le doy la gloria al Dios del cielo porque Amén. A través de cada presentación de los temas, el Señor continúa hablándole a un pueblo para caminar por una senda estrecha. No endurezca su corazón, querido hermano, mas seamos ayudadores y colaboradores del Dios del cielo en amonestar a la gente para salvación y que queden libres de toda atadura con el enemigo de las almas. Y más las ataduras de Babilonia, que da vergüenza hoy día que tanto erudito y tanto doctor en religión que hay dentro de nuestro pueblo y estén sometiendo a los fieles a las tradiciones. Claramente nosotros sabemos que hay infiltración que nos habla en Judas, y ya nosotros hemos hablado de esto. Hay infiltración dentro del pueblo de Dios, y lamentablemente quienes nos dirigen no se engañan. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios tiene solamente un camino: Cristo y su palabra, a la ley y al testimonio, y caminemos hacia el cielo. No sé si tenemos a alguien más que quiera compartir. Quería añadirle, hermano, perdona que le interrumpa, cuando uno tiene estas tradiciones desde pequeño y los encantamientos, porque según pasa el tiempo, diríamos en Puerto Rico, cuando yo me crié hasta la edad de 10 años, se cortaba un palito y se ponía, y ahí no le ponían bombillas ni nada y esas cuestiones. Pero ahora en el tiempo que vivimos son tantos y tantos y tantos los adornos y se ven preciosos. Sí. Pero eso es como una tensión, como wow, qué lindo está, que como un encantamiento, es un de esos de Satanás, como le llaman, un hechizo, una trampa de Satanás para que si ese árbol no tiene que ver nada con eso, que si esto. Pero si lo leemos en la Biblia, yo no lo sabía antes, pero desde que he aprendido de que el árbol de Navidad no, eso es pagano. En mi casa hace años que no se pone el árbol de Navidad, gracias a Dios, porque hemos entendido, hemos leído, porque yo leí, ahora mismo acabo de leerlo, más los consejos de la hermana White, y todo eso, pues, nos deja saber que si al Señor no le gusta, ¿quiénes somos sus hijos para que nos gusten cosas que a Dios no le gustan? Entonces, tenemos que ser responsables a la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, no me gusta esto, ¿cómo le va a gustar a ustedes? Hay que hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres, especialmente en las tradiciones paganas. Sí, que bueno, gracias, que el Señor le bendiga. Gracias, hermano. Yo quiero decirles, hermanos, mire, ahora que estamos a principios prácticamente del mes de diciembre, donde el mundo entero va a estar sumergido en esta celebración, y hermano, se aprovecha esta época para compartir con la familia. Aproveche siempre a compartir con su familia. Amén. No es una época especial, si la familia siempre tiene un valor hermoso delante de Dios y delante de usted. Valide eso día tras día. Entonces, porque es que las tradiciones, cuando a veces nosotros estamos envueltos con muchas personas que están en estas celebraciones y ya usted no come la comida que ellos comen, ¿verdad?
ya usted no come ciertas cosas, ya no está bailando como celebran en baile y toda esta cosa, esta fiesta, y ya no quiere participar, ya la gente empieza como a rechazarte, a decirte fanático, y nadie quiere sentirse como rechazado. Quiere saber de uno. Sí, y eso es parte de morir al mundo, querido hermano. Somos diferentes, somos luces. Sin embargo, debemos ser alegres, debemos ser joviales, ¿verdad? Pero no participar de las obras infructuosas del mundo. Hermano, otra cosa, perdona que le interrumpo otra vez. Se me vino a la mente ahora que aunque sí hubiese sido que Jesucristo nació el día 25, ¿qué clase de fiestones? ¿Qué tiene que ver ron, droga? Le digo porque yo hacía eso antes. Y en Navidades, y es que eso es una trampa grande de Satanás, tremenda. Al igual que Easter. ¿Qué tiene que ver un conejo? Unos huevitos pintados, todo eso yo lo celebraba cuando no sabía nada de Cristo. O sea, cuando era joven. Y esto y aquello, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con las cosas de Jesucristo. No, nada que ver. Cuando vemos en realidad la realidad de todo esto, que nos apartamos, tenemos una bendición bien grande, yo lo sé. Sí, es así. Que alabado sea el Señor por su palabra y por los hombres y también mujeres, ¿verdad? Que nos han enseñado todas estas cosas para no caer en las trampas del enemigo. Y alabado sea el Señor. Gloria a Dios. De lo que mencionó el hermano Pedro sobre Easter, la celebración del conejito y los huevitos, eso tiene que ver con Babilonia también y con Tamuz. Sí. Entonces, no entramos en la discusión de ese aspecto, pero lógicamente tiene que ver con todo lo que es de Babilonia, porque nada tiene que ver Jesús con un conejito. El órgano, el conejito representa un animal altamente reproductivo. Inclusive la Playboy utiliza el conejito porque tiene que ver con el sexo y la reproducción. Y eso viene de parte del enemigo de las almas, querido hermano. Y lamentablemente en muchas iglesias a los niños en los saloncitos le ponen huevitos y le ponen todas estas cosas. Hermano, eso es paganismo abiertamente y hay que amonestar. Yo exhorto a los hermanos que están convencidos de este tema a que puedan amonestar y llevar este mensaje a otros hermanos que no lo conocen, con la seriedad, con oración para que el Señor pueda iluminar estos corazones. Amén. También pueden referir a que escuchen este tema a través de la cadena. Se los envían en la nota, ¿verdad? Para que lo escuchen y entonces también puedan entrar en un razonamiento. Es importante esto, hermano, porque el tiempo se acorta, la santificación es la obra de nuestra vida y mientras más personas podamos amonestar a quedar libres de las ataduras y las prácticas paganas, estamos adelantando la venida de Cristo y estamos trabajando por la salvación de las almas. ¿Tenemos a alguien más? Sí, tío Linda, hermanito. Hermano Picar, solamente, ¿te me escuchas? Solamente sí, quería... Gracias, hermano. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Solamente quería... Está su tema excelente, muy claro. Y la razón por solamente quería aportar algo a lo que preguntó la hermanita Brenda. La hermana probablemente, ella dijo que se podía poner para dar unas grandes ofrendas allí, porque también hay personas como hoy que quieren poner su árbol, ¿verdad? Entonces ella como quien dice, ok, si ustedes quieren poner un árbol, pues que sea para adoración a Dios, pongan ahí una suma grande, que sea para un pro templo, ¿no? En ese sentido. Pero ya por su exigencia de ellos, pero no porque haya dado ninguna orden. Así que está muy claro cuando se leen las escrituras, que no se debe hacer ningún árbol, menos en el templo del Señor. Así que
esas cosas el Señor los abomina. Gracias, hermanito. Solamente quería hacer esa aportación. Dios le bendiga. Gracias, hermana, por la aportación. Pues el Señor está hablando, queridos hermanos, y mientras más unamos nuestras voces a la proclamación de esta verdad, saben, este tiempo es precioso para llevar este mensaje. Es precioso porque va a poner en una posición de toma de decisiones a los hermanos que tal vez ignorantemente están siguiendo una tradición porque así le enseñaron. Y si la persona ama a Dios de corazón, pues entonces le va a agradecer en el alma que usted le lleve la información. Pero le apercibo que también va a encontrar oposición a esto. Claro que sí. Y yo le quiero decir algo. Hasta hace 3 años atrás, mis padres seguían poniendo, mi mamá específicamente, el arbolito con todas sus cosas y todas. Y yo estuve ahí como 2 años fuertemente fuerte, pero fuerte, hermano. Y echábamos unas discusiones y yo con el fundamento ahí, esto es lo que hay, míralo aquí, lee. No, que eso no es nada. Hasta que al 3er año, hermano, entonces ella dijo, no, eso es pagano. Y yo, gloria a Dios. Entonces ya lo comprendió y ya está. Pero hay que hablar, hermano, hay que caminar en esa senda y mostrar el camino y la gente se va a dar cuenta que todo eso es vanidad. Todo eso es vanidad y tradición, eso es vacío. Vanidad de Entonces lo que llena el corazón es Cristo Jesús y poder agradarle a Él y cómo Él bendice a sus hijos. Así que otra cosa, hermano Pedro, que me acordó, es que ¿qué eran las fiestas paganas? ¿Qué se comía en las fiestas paganas? Pues, lechón asado. ¿Qué no se comían? Hacían de todo. Pues entonces ahora mismo esto se hace igual. Es un culto pagano totalmente a la celebración de un Dios falso. Por eso es abominación a Jehová. En los días de Ezequiel era abominación. Y hoy día vemos al mismo Tamuz dentro de nuestras iglesias, bajo el árbol. En el mismo árbol representando la inmortalidad del alma, dentro del pueblo de Dios, que sabe que el alma es mortal. Eso es una aberración, hermano. Y así como estaban dentro del pueblo de Dios esas cosas, hoy están esas abominaciones dentro de las mismas asociaciones. Están los árboles de Navidad y están las celebraciones. Aquí en Puerto Rico así están enseñadas. Y echan por tierra lo que dice el espíritu de profecía. ¿Ustedes ven por qué el ataque al espíritu de profecía? Porque sin profecía el pueblo va a ser disipado y engañado. Y nosotros venimos a ser reparadores de portillo. Vamos a orar. Hermano Pedro, ¿podría tener la oración en esta hora? Claro que sí. Adelante. Oremos. Querido Padre, que su morada es a la altura de los cielos, alabado sea su santo nombre, el de Jesús y el del Espíritu Santo, por los siglos y de los siglos. Amén. En esta tarde, Señor, hemos aprendido muchas cosas que tal vez muchos no las saben. Y espero, Señor, que en esta amonestación, en estas cosas que se han dicho aquí, Señor, que abramos nuestra mente, nuestro corazón, y que sigamos, Señor, el ejemplo de Jesús, que fue el que murió por nosotros. Y que no estemos celebrando cosas, Señor, de que como la Navidad y Easter y algunas otras cosas, fiestas, Señor, que sabemos, ahora sabemos, antes no sabíamos, pero gracias a usted que nos ha dado esta luz. Y sabemos, Señor, y que nos apartemos de ellas, Señor. Pero no solo que nos apartemos, Señor, sino que amonestemos a otros con amor y con astucia también, porque estas cosas no se le pueden decir a la gente que esto es así, que esto es así, no. Sino poco a poco y amonestarlos y decirle cuál es el resultado si uno sigue haciéndolo. Así es que perdónenos y espero que nos haya perdonado
por haberlo hecho antes, y que no volvamos ni a pensar en hacer estas cosas, Señor, y amonestar al mundo, a los que usted ya tiene escogidos para que sean amonestados, Señor. Vamos a tener oposición, claro que siempre la ha habido, especialmente con su hijo, y la va a seguir habiendo hasta que su hijo venga, Señor. Así es que perdónenos, ayúdenos, denos poder de lo alto. Bendiga grandemente esta cadena de oración y todas las cadenas de oración en el mundo entero, ya que en las iglesias, Señor, no quieren predicar la verdad presente, el mensaje del tercer ángel, que aquí en estas cadenas, Señor, sigamos adelante, Señor, adorándolo, y que de ninguna manera, Señor, reprenda al enemigo de las almas, de las vidas de los líderes de estas cadenas, de los laicos, de los pastores que vienen a predicar su verdad presente, y que usted les cuide, les proteja, y que reprenda al enemigo de las almas de que le hagan daño, Señor, y a la cadena y a los miembros. Ayúdenos a perseverar hasta el fin, o hasta que su voluntad sea hecha con nosotros. Bendíganos hoy y siempre, y hasta que Cristo venga, que podamos hacer su voluntad y no la nuestra. Y acuérdese, Padre, de nuestras peticiones, de todas las peticiones de sus hijos en el ancha faz de este mundo. Señor, usted sabe que siempre estamos pidiendo por nuestros hijos y por nuestros familiares y por nuestras amistades. Así es que, Señor, en sus manos ponemos todas estas peticiones que tenemos cada día, y que sea hecha, Señor, su voluntad y no la nuestra. Por lo menos, Señor. Sabemos que dice en la Biblia que usted pleiteará el pleito de nuestros hijos y nuestros familiares. Así es que no esperamos menos, Señor, pero sí le pedimos de que nos ayude, Señor, a contemplar el futuro, que es lo más precioso que viene para nosotros si le obedecemos. Así es que puesto los ojos en eso, Señor, en la venida de Cristo Jesús, que cada día que pasa, Señor, andemos en su camino, haciendo su voluntad y no la nuestra. Gracias, Padre, y esto se lo pido en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.